Conexión 10 en la mañana. Si usted, igual que yo, es de las personas que hacemos cuentas, que presupuestamos todo, que queremos tener certeza de nuestros gastos, nuestras inversiones, nuestros ahorros, pues preste mucha atención al siguiente tema, porque es para usted. Si usted tiene un negocio o quiere iniciar un negocio, ¿cuáles son esas bases financieras que debe considerar? O si ya lo tiene y cree que financieramente no va muy bien, ¿cómo debe reformar esa parte tan importante para tener un buen retorno de sus inversiones y no llevar su negocio al fracaso? Gisela Canales, nuestra experta en asesoría financiera, ya está con nosotros. Bienvenida, Gisela, un gusto que estés por acá en Acción 10 en la mañana, que podamos hablar de este tema que para muchas personas es muy relevante, porque quizá están pensando, por ejemplo, ya se va a llegar mi momento de pensionarme, de pensión de vejez, quiero poner un negocio, ¿qué debo hacer? ¿Con qué base financiera debo contar? ¿Debo buscar un socio o mejor lo hago solo, lo hago sola? En fin, tantas A cosas. propósito del embarazo, con la entrevista anterior, muchas mujeres entran en este dilema cuando tienen un bebé y dicen lo que gano versus lo que voy a tener que pagar para que me lo cuiden si sigo trabajando, entonces me sale mejor quedarme en la casa y emprender algo. Entonces sí es un tema muy común. Es más, la mayoría realmente de la población económicamente activa en Nicaragua no está en un empleo formal, o sea que están siempre o en un empleo informal o trabajando por cuenta propia. Entonces siempre esto va a ser de mucha utilidad para todos nuestros televidentes. Ahora hay quienes, por ejemplo, tenemos un empleo formal, pero además queremos tener un negocio, como un respaldo, un ingreso adicional o un colchón de emergencia o de por vida, por si perdés tu empleo, por si ya lo tenés que dejar por circunstancias. O para lograr otras metas más para grandes. tener otras metas. Entonces, en ese sentido, Gisela, ¿qué es lo primero que financieramente debemos plantearnos cuando decimos quiero establecer un negocio? Mira, si del todo no has dado ningún paso, es decir, no es que ya está funcionando, sino que está solo la idea. Además de otros pasos que hemos comentado desde el punto de vista de cómo montar el negocio, de explorar tu cliente, hacer tu investigación de mercado, que esto ya lo hemos conversado anteriormente, exclusivamente sobre el tema financiero, tenés que hacer una especie de presupuesto inicial, es decir, visualizándome cómo vamos a operar, qué voy a necesitar para que este negocio funcione. Desde algo tan chiquitito como vender frutas afuera de tu casa, hasta algo ya un poco más grandecito como voy a poner un local de desayuno y voy a rentar un lugar. En cualquiera de los dos casos, la premisa tiene que ser lo mismo. Okay, necesito saber cuánto me va a costar operar cada mes desde antes de empezar a funcionar. Entonces, si yo voy a vender fruta, ok, más o menos con cuánto de inventario de fruta necesito estar funcionando para que sea mi capital de trabajo. O sea, cuánto necesito comprar de bolsa, de empaque, de instrumentos de limpieza, porque sobre todo cuando es comida, ¿verdad? Tiene que estar todo nítido. Ok, ese tiempo, ¿cómo me lo voy a pagar? ¿Me voy a poner un salario por unidad vendida? ¿O me voy a poner un salario fijo por semana? ¿Cómo va a ser? Toda esa organización en papel tenés que hacerlo, o sea, sería como una de las primeras cosas, porque eso ya te va a dar un norte para aterrizar la idea. Ok, supongamos que cuando yo hago mis cuentas me doy cuenta que necesito, por decir algo, cada semana como mínimo 3.000 córdobas, un ejemplo. Entonces, si yo ya tengo ese dato, yo puedo saber, ok, ¿cuánto tendría que vender? ¿Será que realmente voy a poder? Y si veo el potencial, pero yo sé que de entrada no va a ser tan fácil llegar a ese número, ok, ya te anima a buscar cierta estrategia, llamas de mercadeo, de publicidad, de dar a conocer, de buscar aliados, qué sé yo, para llegar a ese número. Pero si nunca hiciste ese número, ¿cómo te vas a organizar? ¿Cómo vas a saber a dónde tenés que dirigirte y qué acciones puedes hacer? Si ya nos vamos a un negocio un poquito más grande, como el ejemplo de los desayunos que decíamos, ok, ¿cuánto vas a pagar de renta? ¿Cuánto va a ser de servicios básicos? Si necesitas contratar un auxiliar o un ayudante, ¿cuánto es lo mínimo que le tenés que pagar con base en el salario mínimo? O sea, ya todo ese número te va a permitir darte una idea de cuánto es lo que tiene que estar moviendo tu negocio. Ahora vayámonos a la parte del diseño, de las prioridades, porque a veces queremos arrancar con la mejor infraestructura, por el tema de imagen, decimos la imagen vende, la imagen corporativa importa, yo quiero que mi negocio tenga los mejores muebles, la mejor iluminación, incluso el mejor local ubicado en zonas donde tal vez la renta es más cara. Claro. Entonces, en ese sentido, ¿qué tan importante es? ¿Cómo podemos sopesar esa parte? Es decir,
bueno, voy a tenerlo mejor ahorita en infraestructura y local o lo tengo un poquito más adelante? Mira, siempre la base, aunque es como lo último que los emprendedores piensan de forma consciente, pero realmente la base es quién es tu cliente. Porque si tu cliente es, por ejemplo, más delivery, realmente no necesita invertir tanto en la estética del local porque no van a comer ahí, sino que es todo para enviar. Si tu cliente es más el transeúnte que no se detiene a comer, sino que todo es para llevar, igual, quizás es más en la fachada y no tanto en mobiliario. Pero si tu cliente es más de un segmento de medio a alto, por ejemplo, que vas a cobrar más calidad que volumen, sino que estás buscando llegar a un cliente de que va a pagar más, ahí sí tendrías que centrarte mucho en la estética. Entonces, por eso siempre yo les digo, mire, vean bien quién es su cliente, porque eso te ayuda, es como una brújula de qué tanto meterle en esa parte estética que, aunque no parezca, se lleva bastante dinero. O sea, vos vas a ver en una ferretería, en la parte de iluminación, por ejemplo, las lámparas más lindas, decorativas, o sea, fácilmente 100, 200 dólares, una lámpara. Imagínate que ahora el mobiliario, las mesas, entonces realmente todo esto hay que sopesarlo con el tema de quién es el cliente. Y en cualquier caso, recordemos que toda esa inversión tenés que recuperarla. Lo que vos vas a calcular es el tiempo, o sea, puede ser, que sea 1 año, 2 años, 3 años, depende de tu planificación, pero mientras más costosa es esa inversión inicial, todo lo que le metas, más tardado o más complicado va a ser recuperar ese dinero. Sobre todo si son cosas que no abonan directamente a generar más dinero. Te doy un ejemplo de la diferencia de, suponete que volvamos al tema del restaurantito, ¿verdad? Si yo estoy más enfocada en delivery o para llevar, ¿qué me va a generar más volumen de producción? Por lo tanto, me reduce mis costos y me va a permitir atender más clientes. Una cocina industrial, por ejemplo, que me permite tener más espacio para cocinar más volumen versus mobiliario bonito. Obviamente va a ser la cocina. Entonces, hasta en eso, a la hora de invertir, tenés que ser estratégico. Ok, tengo poco capital, pero voy a priorizar aquello que me va a permitir producir más, producir mejor, disminuyendo costos. Entonces, vámonos ahora, Gisela, al tema del financiamiento. Tengo un capital, pero no es lo suficiente. ¿Qué hago? ¿Busco un socio o busco un préstamo y trato de echar a andar esto solo o sola? Okay. Mi primera recomendación cuando empezás un negocio es tratar en la medida de lo posible empezar con capital propio. Porque recordemos que un negocio, no importa el tamaño ni el tipo de negocio, siempre es una inversión y toda inversión implica riesgo. Entonces, si vas a arriesgar capital, preferiblemente que sea tuyo. Y si es tuyo, que sea preferiblemente producto de tu esfuerzo, tus ahorros. ¿Por qué no necesariamente de crédito? Porque, como hemos conversado en otras ocasiones en este mismo segmento, si vos ya inicias con un crédito, estás en la obligación de ya el siguiente mes pagar una cuota. Esa cuota tiene que pagar intereses y tiene que salir de los ingresos del negocio. Y si el negocio todavía está apenas despegando, no tiene el volumen necesario de ventas para pagar esa cuota, va a estar en problemas porque a la institución financiera donde vayas no le importa si vendiste o no vendiste. Vos te comprometiste a pagar todos los 15, por ejemplo, una cuota de 300 dólares y vos verás cómo hacer. Si no, te embargamos lo que pusiste de garantía. Entonces, por eso preferiblemente no empezar con un crédito porque ya es una presión demasiado fuerte. Ahora, con el tema del socio que mencionás, o sea, no es mala idea siempre y cuando quede bien claro cuáles son los alcances de esa sociedad desde un principio. No, ahí vamos viendo, que es algo muy común, que te dicen, sí, ¿cuánto necesitas? 500 dólares por decir algo. Sí, dale pues, te lo voy a prestar y ahí nos repartimos ganancias. Eso es muy ambiguo, es muy vago. Ajá, sí. ¿Cuánto nos repartimos? ¿Y qué se van a considerar ganancias? Te digo, con base en un ejemplo que probablemente le puede pasar cosas similares a cualquiera de nuestros televidentes. Conocí una familia, bueno, 2 amigos, que dijeron, uno de ellos dijo, voy a poner un negocio de comida, pero no tengo el local porque vivo en una zona muy alejada. Entonces el otro amigo le dice, mira, empecemos aquí en mi casa. O sea, yo te pongo el local, pero era una especie como de renta, o hubiera funcionado más como una renta. Ok, te cobro por decir algo, por decir un número, 500 pesos el fin de semana y vos ocupas aquí. Pero no fue así, sino que puso el lugar físico, pero la otra persona tenía que comprar los insumos, prepararlo, despachar, o sea, prácticamente todo, pero la ganancia se repartía a media. Cuando ya se fueron de ese local, se fueron a rentar otro lugar. Ok, ahí sí tenía que salir de lo que genera el negocio, ¿verdad? Del pago del local, pero continuaba el tema de una de las dos partes era la que tenía que ir a hacer las compras, preparar la comida, estar más temprano ahí, atender hasta el cierre. La otra persona solo llegaba cuando ya estaban funcionando a ayudar a despachar.
¿Es justo que ambas partes se repartan de manera igual? No, porque hay mucha mano de obra ahí que no se está considerando como costo. Sí. Entonces, ¿qué es error frecuente? No se considera como parte de los costos el trabajo de la persona que está cocinando. Entonces, yo les decía, pues les sugería, vean, visualícense como que no es uno de los dos socios el que está cocinando, sino como que si le tuvieran que pagar algo. Hay que pagarle por lo menos el día. Entonces, del ingreso total del negocio deberían restar un monto en concepto de mano de obra por la cocinada, y después de que se paren para el alquiler, para el agua, la luz, los insumos que tienen que comprar para el día siguiente, qué sé yo, de lo que quede, ok, ya pueden decidir cómo repartírselo, pero pagando previamente la mano de obra. Calculando esas Porque utilidades si no brutas y utilidades netas exacto, equitativamente. porque si no estás perdiendo esa mano de obra. Sí. Y ahí me estoy, digamos, suponete que nos quedan 2.000 pesos cada uno. A mí para ganarme esos 2.000 pesos tuve que cocinar todo el fin de semana, quedarme hasta tarde, y la otra persona solo llegó un ratito. Entonces, eso pasa. Tenemos por acá comentarios, Gisela, nos dicen, soy emprendedora, vendo zapatos y ropa, me he afiliado a una línea y ellos me venden a precio mayorista, pero ahora he caído con varios clientes de los míos morosos. ¿Qué me aconseja? Ya tengo 8 meses con este emprendimiento. Y esto es bien común, que damos crédito y entonces ya luego no nos pagan, empiezan pagadores, como decimos, y ya cuando nos pagaron bien 1, 2, 3 veces, después no nos pagan y entonces perdemos tanto la inversión como la utilidad. exacto. O sea, si a vos no te pagas, suponete que vos gastaste en un par de zapatos, ya metiendo lo que pagaste por los zapatos, el transporte, empaque, bolsa y todo lo que le diste a esta persona, 1.000 córdobas, suponete. Y el precio que te va a pagar es 1.500. Entonces, si esta persona no te pagó del todo, perdés tanto los 1.000 del zapato como los 500 de tu ganancia. Si solo te dio 300 y te quedó debiendo los otros 1.200, o sea, solo recuperaste una mínima parte del costo, digamos, del zapato. Entonces, sé que a veces uno por la desesperación de vender dice, bueno, no me lo quiere comprar, te lo doy al crédito, me lo pagas al suave, porque vos lo que querés es colocar la mercadería. El problema es que vos tenés que sopesar, ok. Cada crédito es un riesgo. Si vos has visto que este cliente o lo conoces desde hace tiempo es responsable, podés tomar el riesgo, pero no les recomiendo financiar el 100%. Es decir, el precio del zapato es 1.500, ok, te puedo dar, qué sé yo, 1.000, pero me tenés que pagar 500. Si no tenés el dinero ahorita, no te preocupes, lo puedes reservar, yo te lo guardo, pero como el famoso sistema de apartado. ¿Por qué? Porque aunque se moleste, aunque te ruegue, al final es un riesgo que sos vos quien lo está asumiendo. Y es tu dinero, sobre todo, el que estás poniendo en riesgo. Si ya estas personas se han atrasado por mucho tiempo, realmente la recuperación de ese dinero queda muy a discreción o a voluntad de la persona. Sí. Entonces, sugiero de manera amable siempre, hasta donde se agote de verdad el esfuerzo, continuar con la cobranza de distintas maneras. Mira, ok, me ibas a pagar 500 pesos cada quincena, por ejemplo. Mira, necesito, realmente pues habíamos acordado que iban a ser 500 cada quincena, ya pasaron 4 quincenas y no me has dado. Sí. Si no tenés los 500 no hay problema, dame 200, dame 300, lo que tengas. Si vos ves que aún así con estas facilidades la persona no se, lamentablemente tenés que considerar tirar a pérdida esa cuenta. Entonces, si están dando crédito, además de mantener bien actualizado, siempre pongan plazos límites y montos límites, porque al final es un riesgo. Y para recapitalizarse, si perdió bastante, es decir, ¿cómo hacerlo? Dice que le proveen, está en una línea donde le venden productos a un precio mayorista, pero quizá esto ya le ha afectado sus finanzas, entonces vemos una reducción financiera en el negocio, tanto en capacidad de inversión. Es que un hecho que su negocio, el capital, digamos, se está disminuyendo. ¿A qué me refiero con el capital? Supongamos que yo empecé con 20 pares de zapatos, entonces digamos que eso equivale a, por decir un número, 15.000 córdobas. Ese es mi capital, pero si yo ya no puedo recomprar esos 20 pares porque me quedaron mal 5 clientes, solo puedo recomprar 15 pares, mi negocio ya se achicó, mi capital ya se disminuyó. Entonces, ahí la importancia tal vez será de no dar en crédito. No dar tanto crédito, poner siempre límites tanto en fechas como en monto. O sea, no te puedo dar 100% todo el zapato fiado, básicamente. Exacto. Entonces, a menos que sea ya un cliente súper de vieja data, pero aún así, pues realmente es un riesgo demasiado grande. Bueno.
bueno, entonces a recapitalizarse ordenadamente y tratar de recuperar ese dinero. Nos dicen por acá en el mercado, dicen, nos corremos a ese tema de los préstamos, porque a veces con alguna financiera hasta termina enfermo uno porque paga demasiado. Y ahí viene también esa pregunta en específico. ¿Es recomendable un crédito con una microfinanciera, con una entidad bancaria o préstamo entre particulares? Me lo contestas en un momentito, vamos a leer otro comentario. De hecho, hay muchos que nos hacen llegar a través de nuestro número de WhatsApp. ¿Qué negocio puedo poner? Nos dices con $5,000. ¿Qué documentos necesito? Me gustaría poner una venta de helados. Nos dice, de hecho, una marca. Ok, en el primer caso de los préstamos, vean, habría que ver incluso a qué le llaman financieras, porque realmente financieras reguladas en este país solo hay dos. Microfinancieras hay decenas, pero no todas están legalizadas, es decir, inscritas ante la Comisión Nacional de Microfinanzas. Siempre les sugiero, busquen, cuando lleguen a ofrecerles un crédito, pídanles bien el nombre y búsquenlo en la página web de CONAMI para ver si realmente están inscritos o son informales, porque aunque se presenten como una empresa formal, si no están registrados realmente no tenés un respaldo a la hora de un reclamo. Mientras que sí está inscrito en CONAMI, por ejemplo, ante cualquier mala práctica, cualquier problema que tengas con ellos, vos podés recurrir ante un ente regulador. Ahora, quiero alertar, sobre todo en los mercados pasa mucho, este tipo de créditos de pago diario o de pago semanal, que se le llama préstamo gota a gota, que te dicen, por ejemplo, mira, te presto 10,000 Córdoba y vos me vas a pagar 100 pesos diarios, por decirlo. Cualquier comerciante dice, sí, está súper fácil, pues porque le muevo el dinero y pago diario 100 pesos. Pero no hacen cuenta de lo que van a terminar pagando en total. Diario por cuántos días, o por cuántas semanas o por cuántos meses. Incluye feriados, incluye domingos. O sea, trata de hacer el total para que veas realmente el costo de ese crédito, porque generalmente son tasas muy altas que superan el 100, 200% muchas veces. Y aquí vamos al tema similar con el de los préstamos entre particulares, ¿verdad? Recuerden que esto generalmente son tasas muy altas. ¿Y cuál es el problema de que la tasa sea alta? Que el peso o la carga que le estás poniendo a tu negocio se hace más pesada. Es decir, el negocio tiene lo que va a generar de ganancia, de ahí tiene que salir el pago de intereses. No puede ser del capital, porque entonces el capital se va a ir haciendo más chiquito cada vez. Si vos tenés un crédito con una tasa demasiado alta, que incluso supera lo que le está ganando el negocio, definitivamente ese negocio va a ir para atrás y hasta vas a llegar al cierre. Entonces, recomendación, veamos cuándo realmente es necesario un crédito, usar el crédito para negocios que sea en buenas condiciones, es decir, que lo que cuesta el crédito no sea mayor a lo que le vas a ganar a ese negocio y que sea regulado preferiblemente, porque cuando empezamos a trabajar con crédito es muy fácil, digamos, caer en esta situación de no poder pagar y se convierte, como bien decían ahí, en dolores de cabeza. Sí, y lo del negocio, bueno, con lo del negocio, $5,000 tiene y quiere poner una heladería. Ok. ¿Cuáles son los documentos? Dice que si ya tenés una marca en particular, ¿verdad? O una empresa en particular, documentate con ellos, porque muchas veces para empezar, como que se negocian, digamos, los beneficios. Por decir algo, mira, si vos invertís con X cantidad y usted pone los montos, tenés que comprar tal volumen, te pintamos, te ponemos un freezer, te ponemos un estante, qué sé yo. Entonces, todo eso al final es dinero que no vas a tener que poner vos. Si bien no es tuyo, vas a tener el equipo, un ejemplo, o la decoración, ya no tenés que gastar en pintura, a cambio de. Entonces, en primera instancia te recomendaría que te documentes con la empresa proveedora, en este caso de los helados. ¿Qué te piden ellos? Porque puede ser que te pidan inscribirte y tener tu RUC. Puede ser que te digan que no es necesario, que con solo la alcaldía. Entonces, antes de tomar cualquier decisión o cualquier paso, primero infórmate con ellos. Si ya quieres hacerlo de manera formal para recibir, por ejemplo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito y tener otras formas de pago, ahí sí ya tendrías que inscribirte ante la Dirección General de Ingresos. Para eso está la opción de cuota fija, pero tenés que evidenciar pues que realmente es un negocio pequeño, ¿verdad? Y a la hora de presentarte, ¿qué es lo que tenés que llevar? Además de tu cédula, comprobantes de domicilio, dónde va a estar funcionando el local, si el local es alquilado, entonces el contratito de renta, todo lo que sea en tu caso de
facturas, por ejemplo, de agua, de luz, donde se soporte el domicilio. Básicamente eso, llenar el formulario. No son tantos requisitos, es más que nada hacer el trámite. Ir a la DGI. Sí, exacto, ir a la DGI. Solo algo que tenés que saber, que si vos ya te registras en DGI, desde esa misma fecha, aunque no haya ido a alcaldía, ya quedás registrado en el sistema. Entonces, cuando vos vayas a la alcaldía y vos, digamos que vos fuiste un año después, bueno, voy a empezar a pagar la alcaldía un año después, te va a decir la alcaldía, no, porque vos ya estás inscrito desde hace un año, tenés que pagarme todo ese año. Exacto, muy buena la recomendación de nuestra experta. Entonces ahí espero que nuestro amigo haya tomado nota. De igual manera, si tienen dudas, ya sea de emprendimiento, de trámites, todo lo que tenga que ver con un negocio, ustedes siempre pueden buscarnos en las redes sociales como Dale Peso a sus pesos, por ahí nos escriben y ahí nos estamos comunicando. Genial. Yo vendo frutas, nos dicen en la empresa donde trabajo, y pues vendo de 20 a 40 bolsas al día, a 40 córdobas, gasto por ejemplo 5.000 córdobas y me gano 2.000. Que viene, es una forma de emprender. Buen día, es recomendable iniciar un negocio con préstamo bancario, aún si tengo el capital suficiente. ¿Me da esto alguna ventaja? A veces hay quienes dicen, mejor trabajar con el dinero del banco que con el propio, no hay que descapitalizarse. Por acá eso depende, ¿verdad? Tenemos también más comentarios. Gracias por el elogio, ¿verdad? A nuestros amigos que nos están escribiendo. Muy agradecida por esa fiel sintonía y ese cariño que es recíproco para ustedes. Una consulta, quiero expandir la venta de repostería que elaboran mis padres. ¿Cómo podría ser para crearle un nombre único, publicitario y llevarla al siguiente nivel? Okay. Buenos días, nos dicen también por acá. Yo tengo una pulpería y solicité un crédito a una financiera. Ahorita tengo 4 cuotas que no he podido pagar porque me descompensé de mi salud. Pero me trajeron una hoja que dicen que para hoy tengo que pagar si no me hacen un embargo. ¿Esto realmente se puede? ¿Qué debo hacer? Ok. Empecemos de atrás para adelante. Sí. Si se puede, sí se puede. Si tiene dudas, revisa el contrato de crédito que usted firmó, porque siempre se ponen garantías, sobre todo cuando es con microfinanzas, porque cuando vos vas a un banco, por ejemplo, y sos asalariado, tu garantía es el salario. Cualquier cosa vos no pagaste, te embargan tu salario. En el caso de un negocio, vos siempre pones algún tipo de garantía, que ha sido vitrina, refrigeradora, freezer, equipos que tengas de valor en tu negocio. Y en efecto, ya 4 meses es bastante. Miren, yo sé que es duro, pero lamentablemente las instituciones financieras, perdiste el trabajo, te enfermaste, son ajenos a este tema. Vos te comprometiste a pagar en tal fecha, tal cuota y no cumplís por la razón que sea, vienen las consecuencias. Entonces, lo mejor, cuando tengan un atraso, un problema de salud o lo que sea, acérquense o comuníquense con la institución financiera. No esperen hasta que ellos empiecen a cobrar o caer en mora para esta situación. Lo otro es, si vos querés hacer una negociación, vas a tener que llevar dinero sí o sí. Es mentira que vengo a hacer un arreglo de pago con lo que tengo pendiente y vengo con las manos vacías. No van a avanzar, tenés que llevar algo. Entonces, para que lo considere, pero respondiendo a su pregunta, sí lo pueden hacer y sí le pueden quitar las cosas porque usted firmó un documento donde les da el permiso. Perfecto. El tema de la panadería. De la panadería, llevar al siguiente nivel, crearle un nombre, como formalizar algo que ya se ha estado trabajando, han estado vendiendo, pero quiere llevarla a la parte formal. Ok. Como ya está operando el negocio, ya debe existir, o sea, ya lo bueno es que ya conoces la calidad del producto, ya puedes ver más o menos quiénes son los clientes. Cuando digo los clientes, que este es un error frecuente, ¿verdad? Que dicen, bueno, compra todo tipo de gente. Sí, pero tiene que haber un perfil. Cuando hablamos de todo tipo de gente, ¿qué es lo que compran? Principalmente tu producto amas de casa. Personas que pasan de sus trabajos, después del trabajo en sus carros. O sea, ¿cuál es el perfil? Porque según esto, vos podés ir dándole esa identidad. Eso se llama identidad corporativa, ¿verdad? Cuando ya le pone un nombre, se convierte en una marca, le hace un logo. Entonces, pero esto responde precisamente a quién es tu cliente. Si mis clientas, por ejemplo, van a ser, digamos que mi panadería va a estar enfocada en mujeres que se quieren cuidar del sobrepeso, cuidar su salud, entonces quizás mis panes, las líneas de panes van a ser libres de gluten, pan integral, bajo en sal, qué sé yo, todo bajo en azúcar. Entonces yo ya sé a quién me voy a enfocar y por lo tanto cómo va a ser la marca. Entonces, la marca no puede ser pan gordito, por decir un nombre, ¿verdad? Tiene que transmitirte el tipo de producto. Entonces, te recomiendo, como ya está funcionando un negocio, hacer como una especie de pequeño estudio de mercado para conocer más por qué la gente compra tu producto y conocer más al cliente. Puede ser una encuesta física y la haces ahí a los clientes que vayan llegando, o un formulario que vos mandés, lo puedes hacer en Google, puedes buscar tutoriales, es bastante fácil y es gratis, y lo mandás por WhatsApp. Pero ¿qué te interesaría saber? ¿Por qué compran donde compran?
qué tipo de producto es el que más compran, ya sea si pan simple, si pan dulce, con qué frecuencia compran, cuál es normalmente cada vez que van, cuánto gastan, para ir conociendo un poco más el tipo de cliente y con base en eso ir avanzando en todo lo demás. Vamos a unificar lo de la parte de si es conveniente o no, que ya lo del habíamos crédito, abordado, sí, ¿verdad? Un poquito al inicio, pero si es conveniente o no el dinero del banco, aunque ya tengas capital suficiente como para de entrada o en este momento del negocio obtengo suficiente capital, pero quiero invertir más para ver más utilidades, para verme más grande. Si es recomendable eso o no, y lo voy a unificar a este otro comentario que tiene que ver con productos financieros. Supongamos, nos dicen que en nuestro caso ya nos equivocamos lo suficiente. ¿Cómo hacemos si estamos endeudados, súper endeudados en realidad, y sin posibilidades de volver a invertir en el negocio? Nos sugiere estrategias de un nuevo inicio, cómo solucionamos si ya está en marcha pero con dificultades. Este es el caso y vamos a aprovechar ahí para cerrar. Ok, en el caso de si tengo el dinero, pedir prestado porque es mejor trabajar con el dinero del banco, o sea, no crean que están así, sobre todo cuando son un negocio pequeño. Eso le puede funcionar a grandes proyectos cuando incluso hay exoneraciones de impuestos, cuando en las declaraciones de impuestos se mete los costos del financiamiento, porque termina convirtiéndose en menos pago de impuestos. Pero probablemente no es tu caso, entonces trabajar con dinero ajeno, lo que cambia es el riesgo a quien le cae, ¿verdad? O arriesgas tu dinero y pues si perdiste solo vos sos la persona afectada, o si el negocio no funciona, estás poniendo en riesgo un dinero que no te pertenece, pero que de todas maneras tenés que pagar. Entonces tenés que sopesar si realmente ese es el camino que querés tomar, porque también, como mencionamos anteriormente, vas a tener que estar pagando intereses, mientras que por usar tu dinero, no. Y sobre el tema de esta persona, de este negocio, vean, si el negocio no está dando básicamente para pagar sus propias cuotas o son créditos quizás de familia y que lo está pagando el negocio, si están teniendo dificultades de pago, lo mejor es hacer un plan para salir de esas deudas, pero necesitaríamos muchísima más información para poder dar una guía más acertada, porque habría que ver cuánto cuestan esos créditos, qué tipo de créditos son, la frecuencia de pago. O sea, hay mucha información que se necesita, además del flujo del negocio que está teniendo actualmente. Pero en cualquier caso, si están teniendo problemas para pagar, lo mejor es acercarse primero a las instituciones para ver qué otras alternativas te dan. Si, por ejemplo, tu deuda es de tarjetas, porque hay muchos negocios que se financian con tarjeta, pues quizás sí me pueden hacer un refinanciamiento que me permita que en vez de pagar 50% de interés, pagar solo el 25%. Sigue siendo alto para el negocio, pero es la mitad de lo que está pagando actualmente. Entonces hay que ver o valorar según más información sobre el caso, pero lo mejor es siempre dirigirte a tu acreedor, es decir, a quién le debes, para ver qué alternativas tenés para ir mejorando y ser bastante transparente. Mira, si no tenés suficiente ingreso, no tenés básicamente liquidez para estar pagando las cuotas, tenés que tener claro que si las garantías que pusiste son del negocio, o sea, puede llevar al cierre completo, pues con un embargo. Así es, muchísimas gracias, Gisela, por esas recomendaciones. En pantalla nos está preguntando cómo contactarte, así que claro, cerramos con eso. Búsquennos siempre en las redes sociales, la de su preferencia, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, donde ustedes quieran. Ahí siempre están nuestros contactos o nos pueden mandar un mensajito directo por esa red, cualquier consulta que tengan. Cualquier empresa que quiera algún tipo de asesoría. Sí, también hacemos capacitaciones en empresas y asesorías, así que por ahí mismo nos mandan un mensajito y con mucho gusto les vamos a estar atendiendo. Excelente, es importante invertir en nuestro conocimiento cuando ya tenemos un negocio, porque eso nos va a diversificar nuestra visión, a ampliarla y a tomar las decisiones acertadas de acuerdo a la experiencia de expertos. Gracias. Gisela. Gracias, Gisela. Vamos a seguir con más en breves instantes. Quédese con nosotros.